Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Segunda Timoteo, tema exhortación a un ministerio fiel, autor Pablo, lugar donde se escribe la carta, Roma. Pablo está en prisión a la espera de su ejecución por predicar el Evangelio de Cristo. De todas las personas que Pablo había conocido a lo largo de los años, elige escribir una última carta a su hijo espiritual en la fe, Timoteo. En lugar de intentar despertar simpatía o piedad por sí mismo, o buscar represalias contra un sistema de gobierno injusto y ateo, Pablo escribe para reconfortar, animar y motivar a Timoteo. El mensaje de Pablo a Timoteo ha servido de consuelo para otros obreros cristianos afligidos durante siglos. El apóstol recuerda a todos los obreros cristianos que lo que realmente importa y lo que al final proporciona fuerza y poder es la palabra de Dios. Ya en los últimos días, Pablo piensa en las necesidades personales y espirituales de otros más que en sí mismo. Capítulo 1. Los requisitos para un ministerio fiel. Pablo comienza su carta a su hijo amado con ternura y cariño. Le recuerda a Timoteo sus recursos para el ministerio, una fe genuina que ha tenido como modelo a su madre y a su abuela, su llamamiento y sus dones, resolución para ajustarse a la verdad de la palabra de Dios y una lealtad que se mantendrá incluso en las circunstancias más difíciles. Capítulo 2. El patrón de un ministerio fiel. Pablo anima a Timoteo a preparar a otros para que lo sigan en el servicio. Timoteo tiene que ser disciplinado como un soldado, un atleta y un agricultor y seguir el ejemplo de perseverancia de su maestro. Timoteo no debe enredarse en las controversias inútiles, debe huir de los placeres juveniles y mantenerse puro. Capítulo 3. Los peligros de un ministerio fiel. Pablo sabe que vendrán tiempos peligrosos llenos de apostasía y maldad, y que los hombres y las mujeres serán cada vez más susceptibles a las falsas enseñanzas. Por eso, exhorta a Timoteo a no vacilar en usar las escrituras para combatir ese problema. Estas escrituras son inspiradas por Dios y ayudarán ahora a Timoteo a combatir las enseñanzas erróneas y la herejía. Capítulo 4. La proclamación de ministros fieles. La exhortación final de Pablo a Timoteo es que debe estar listo para predicar la palabra en cualquier momento, en cualquier lugar y de todas las maneras posibles para persuadir a las personas engañadas. Pablo termina esta carta tan personal con información actualizada sobre su situación en Roma y comenta su deseo de venir a ver a Timoteo antes de morir. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso de la palabra a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Mendoza García. Buen día, hermanos, oyentes, amigos y todos los que nos sintonizan en esta hora. Les damos la cordial bienvenida a todos los oyentes, radio oyentes. Mi nombre es Israel Mendoza y me acompaña Anita García de Mendoza. Y estamos en el programa Familias de Pacto. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes acá compartiendo sobre la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, específicamente sobre la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para ir al tema en detalle, pues vamos un poco a hablar sobre los antecedentes. Recordemos que Jesús empezó a mencionar la promesa del Espíritu Santo en los evangelios, y esto lo vemos en Lucas 24:49. Jesús dijo:
he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 4 al 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos. ¿Y qué era esa promesa del Espíritu Santo que el Señor les había dado? Vamos a ir un poco atrás en la historia para entender un poco sobre este tema. Sí, vamos a hablar de unos versículos que están en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender cómo es y era que el Espíritu Santo ha obrado, ¿verdad?, en la vida de las personas desde ese entonces. Por ejemplo, vamos a dar el caso del rey Saúl, ¿verdad? Cuando Samuel lo unge para que él sea rey, y les voy a leer los versículos que están en Primera de Samuel, desde el versículo 6, y dice la palabra: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Eso le dice Samuel a Saúl. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego vamos a leer el versículo 9, que dice: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta de que en ese entonces el Espíritu moraba en las personas temporalmente, y como es en este caso, el rey Saúl profetizó y Samuel le dijo que iba a ser lleno, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora también cómo fue que el rey Saúl, por desobedecer la palabra del Señor, lo que le aconteció, ¿verdad?, por haber hecho eso, y eso podemos verlo en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, cuando Jehová le ordenó al rey Saúl que al derrotar a los enemigos amalecitas, que destruyera todo, ¿verdad? Pero vino el rey Saúl y no destruyó todo lo que Jehová le había dicho, ¿verdad?, sino que dejó con vida al rey amalecita, incluso lo mejor del ganado, para aprovecharse de eso, ¿verdad? Y entonces dice aquí este versículo, 1 Samuel 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué pasó entonces? ¿Verdad? Por una desobediencia, el espíritu se apartó de él. Y vamos a ver otro caso también de una persona que habla la Biblia, en el caso de Sansón. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Esta historia tanto que se la contamos, y más a los chiquitos, nosotros que somos maestros de niños. Pues esa historia se ha contado varias veces, ¿verdad? Porque cómo les interesa a los chicos, ¿verdad? Porque Sansón es fuerte, y que las historias dicen que dónde estaba su poder. Pero ahorita vamos a leer estos versículos, cómo era que el Espíritu y Jehová permitía que él tuviera ese poder tan fuerte, ¿verdad? Que no se podía encontrar en un solo hombre. Y dice aquí en Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Imagínense qué fuerza, ¿verdad?, la que el Espíritu, cuando obraba en él, tenía, que podía hacer esto que es inimaginable para uno, ¿verdad?
El otro dice Jueces 15:14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, o sea, sobre Sansón. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron en sus manos. O sea que varias veces el espíritu posó sobre Sansón y él tuvo esa fuerza, ¿verdad? Para derrotar lo que tal vez para él era imposible, pero con la fuerza del espíritu él lo podía hacer. Pero también le pasó lo mismo, ¿verdad? Por desobediente, igual que el rey Saúl, el espíritu se apartó de él y podemos leer en Jueces 16:20. Después de que él había desobedecido, ¿verdad? De estar jugando ahí con Dalila, ¿verdad? Una filistea, creyendo que nunca ese poder se le iba a ir, ¿verdad? Pero por desobediente, ¿verdad? Al fin le llegó el castigo de que el espíritu se apartó de él. Y aquí dice en Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, le dice. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces nosotros dimos estos versículos y la historia de estos personajes para que nos demos cuenta cómo era que obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero ahora nosotros, al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, de hacerlo nuestro Señor y nosotros rendirnos delante de Él en este nuevo pacto, dice la palabra del Señor en Efesios 1:14 de que el Espíritu ahora es arras de nuestra herencia, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a recibir, es algo que no nos lo pueden quitar. Y en 1 Corintios 6, del 19 al 20, nos dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que ahora el Espíritu Santo está con nosotros, en donde quiera que nosotros estemos, a donde nosotros vayamos, el Espíritu de Dios está con nosotros y no se aparta de nosotros. Ya no es de una manera temporal, ¿verdad? Como antes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino que ahora es de una manera permanente con nosotros. Así es. Y cuando vemos la historia del Pentecostés, del Espíritu Santo, nos damos cuenta que los discípulos de Jesús no entendían lo que Él les había prometido. Y tal fue así de que ellos estaban a la expectativa de recibir algo, pero no sabían qué era. Era un campo desconocido para ellos. Y así pasa en la vida cristiana ahora, que hay gente que pues tiene muchas creencias, muchos ideales, y cuando se les habla del bautismo del Espíritu Santo no saben qué es. Y no tienen expectativa de lo que pueda suceder, o cómo pedirlo, o cómo viene. Entonces, pero es algo que todos debemos anhelar y es algo que necesitamos. Y hay algo bien interesante en el libro de los Hechos, hablando un poco de historia, porque narra de que hubo persecución en la iglesia. Había persecución, muchos fueron perseguidos, todos los discípulos que se convirtieron en apóstoles fueron mártires y murieron, algunos encarcelados, otros decapitados, de diferentes maneras murieron por el Evangelio, por predicar el Evangelio de Jesús. O sea, siempre hubo oposición, y les quiero contar este dato interesante que encontré en un libro y habla acerca de una persecución que hubo en 1974. Se trata del país de Etiopía. Dice que había menos de 1 millón de creyentes en ese país cuando el comunismo ganó el control de la nación en 1974, imagínense. Después, la mayoría de iglesias perdieron sus edificios y propiedades a causa del comunismo. La persecución fue severa, pero en 1992, estamos hablando del 74-84, 18 años después, dice, el número de creyentes había aumentado a más de 6 millones. O sea, hubo persecución en la iglesia. Perdieron sus edificios las iglesias y propiedades, pero se incrementó el número de creyentes en 18 años. ¿Qué pasó ahí?
Se habían establecido varias denominaciones, sin embargo, los creyentes de la mayoría de las denominaciones habían sido bautizados en el Espíritu Santo, dice, y son pentecostales prácticamente. O sea que la iglesia fue pentecostal. Es decir, que testifican valientemente de Cristo, oran frecuentemente en otras lenguas. La Unión Evangélica de Etiopía, dice, consta de varias denominaciones con millones de miembros. Esta unión invitó a un grupo pentecostal para ir y construir un edificio para el Instituto Bíblico donde entrenarían a sus pastores. La persecución y los tiempos difíciles hacen que los creyentes de hoy sean tan pentecostales como lo era la primera iglesia. Cuanto más difícil sea la hora, más poder del Espíritu Santo necesitan los creyentes. Cuanto más empinada la montaña, y oigan esta frase, me gustó mucho, cuanto más empinada la montaña, más energía se necesita para escalarla. Quiere decir que para hacer la obra del Señor necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y es algo que a veces se nos puede olvidar o pensamos de que solo el servir a Dios solo es cumplir con algo, pero tiene un trasfondo. El Señor quiere que nosotros seamos llenos de Él, pero para hacer eso tenemos que entender cuál es la llenura del Espíritu Santo, qué es lo que realmente espera el Señor y qué esperamos nosotros recibir del Señor respecto a eso. Así es. ¿Verdad? Porque todos dicen, a veces dicen en las iglesias, hermano, sea lleno del Espíritu Santo, pero ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Lo que nosotros esperamos es que el Señor nos llene plenamente. Para eso, el Señor nos tiene que limpiar nuestro corazón, tenemos que rendirnos a Él. Y tenemos que reconocer la necesidad que tenemos del Señor, que a veces no lo reconocemos. Y a veces vamos a la iglesia, leemos la palabra, oramos, cantamos, buscamos del Señor, pero después volvemos a la misma práctica de vida que teníamos antes, o a comportarnos de manera diferente a lo que Dios espera. Entonces, si nosotros queremos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida y la llenura, debemos de ser personas que busquen y traten la manera de cambiar primero para que el Señor se manifieste, porque el Señor quiere usarnos, pero quiere usar vasos limpios. Tenemos que estar dispuestos a ser limpios para el Señor, a ser vasos útiles para Él. Sorprende mucho lo que pasó en este país, y así como pasó en este país, pasa en muchas partes del mundo. No solo pasó en el libro de los Hechos. ¿Por qué, a pesar de la persecución en ese país que les comenté ahorita, que comentaba en este libro, no se duplicó, sino que se sextuplicó? O sea, 6 veces más de lo que eran los creyentes, se incrementó en 18 años. Fue algo increíble. Y fue a causa de la persecución, a causa de que cerraron el evangelio, llegó el comunismo y la iglesia fue perseguida. Entonces hubo la necesidad de buscar al Señor. Entonces la iglesia se acercó a Dios y eso hizo de que el Señor se manifestara con poder. Entonces es importante que nosotros sepamos de que la llenura que el Señor desea para nuestras vidas es algo que anhela que el Espíritu Santo nos llene plenamente, como habla el libro de los Hechos. Sí, hemos llegado a tal punto de creer que el Espíritu no está en nosotros, ¿verdad? Que no puede orar de manera grande en nosotros, pero no es que el Espíritu no esté con nosotros, sino que muchas veces lo que llegamos a hacer nosotros es a contristarlo, ¿verdad? Es entristecerlo, es otra palabra que se refiere a esa, a contristar. Y es porque no lo anhelamos, no lo buscamos, pero grandes cosas el Señor hace con nosotros a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu es el poder de Dios en nuestras vidas. Y dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este fue el que leíste, ¿verdad? Sí. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que el Señor quiere que nosotros seamos llenos, pero es una promesa que el Señor ya la dio, ¿verdad? El Espíritu en nosotros, pero que nosotros anhelemos, nosotros le busquemos, ¿verdad? Para poder caminar y ser guiados a través de su Espíritu para con el Señor, ¿verdad? Para caminar en verdad. Hay varios conceptos que se encuentran en la Biblia y los quiero mencionar porque a veces se piensa de que son cosas diferentes. Es más fácil para nosotros esperar algo que cuando lo apreciamos y sabemos que tiene valor. Y le voy a leer esto. Encontré, dice, un gran escritor dijo que el más precioso don que una persona puede recibir después de la salvación es la llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien recibe la salvación, debe anhelar ser lleno del Espíritu Santo. Eso debería ser un anhelo. Cuando alguien acepta al Señor Jesús, el siguiente paso debería ser bautizado en agua, como testimonio de que es un nuevo creyente y como una confesión de fe de que está arrepentido. Pero después debería ser lleno del Espíritu Santo. Lucas se refiere a este don prometido de diferentes maneras. Entonces, pongan atención porque esto lo dice la palabra del Señor. Uno menciona la promesa de mi Padre, dice, en Lucas 24:49. En Hechos 1:4 se habla de la promesa del Padre. En Hechos 2:33 se dice la promesa del Espíritu Santo. Y en otras citas, siempre en Lucas, menciona el don del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1-5 y el capítulo 11, verso 16, habla de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y en Hechos 2:4 habla de ser llenos con el Espíritu Santo. Se refiere a lo mismo. Entonces, lo mencionamos para que no nos confundamos. Se habla del mismo concepto. La promesa del Padre, la promesa de mi Padre, dijo Jesús. La promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo y ser llenos con el Espíritu Santo. Es lo mismo. Entonces, Lucas se refiere con más frecuencia al bautismo en el Espíritu Santo. Pero esa es la llenura, es el don del Padre Celestial. Sí, donde leíste llenos con el Espíritu Santo, en Hechos 2:4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, cuando un creyente busca ser lleno del Espíritu Santo, debe recordar que es un don de Dios, que el Señor lo da a los que creen en Él y a los que lo han aceptado y recibido como su único y suficiente Salvador. Entonces, a eso se refiere. Así es, aquí en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces confirma esto que decís, ¿verdad? Que cuando nosotros recibimos al Señor, lo aceptamos como nuestro Salvador, somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Ya no somos guiados por nuestra carne. Ya hay poder del Señor en nosotros para que nosotros podamos, a través del Espíritu, vencer todas esas obras de la carne, todos esos deseos, esos anhelos, esas intenciones que van en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros no lo podemos hacer solos. Podemos tener la buena voluntad, eso sí, podemos tener la voluntad y decir, yo quiero hacer esto, o Señor, yo quiero dejar esto porque yo sé que no te agrada, ya no lo voy a hacer. Pero no es con nuestras fuerzas, ¿verdad? Tenemos que entender que es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vencer todos esos obstáculos que hay en nuestra vida, todo eso que en algún momento nos está haciendo tan difícil de dejar, pero si nosotros nos rendimos al Señor, le buscamos y le decimos al Espíritu, ayúdame, guíame,
ayúdeme a vencer esto que yo no puedo, ¿verdad? Con mis propias fuerzas, ¿verdad? Pero tenemos que buscar al Señor, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu y como decía, leíamos aquí, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que haya esa manifestación en nuestra vida, ¿verdad? Porque no solo es de hablar, tener buenas intenciones, sino que con nuestro actuar, ¿verdad? Nosotros podamos dar ese ejemplo, dar ese testimonio, ¿verdad? De que el Espíritu Santo es el que obra. Si nos damos cuenta, de acuerdo a la palabra de Dios, los discípulos de Jesús estuvieron con Él por más de 3 años en el ministerio de Jesús. Y Él les enseñó todo lo que hizo. El Señor era el que hacía milagros. No vemos narraciones donde se dice que alguno de sus discípulos hizo algún milagro. Excepto cuando Jesús les dijo a 70 discípulos. Cuando hablamos de discípulos, solo discípulos, nos referimos a cualquiera que lo seguía y que creía en Él, estando en su ministerio. Cuando envió a los 70 y los envió por parejas. Y les dijo, vayan, yo los envío para que hagan mi obra. Y el Señor los envió. Pero Jesús siempre le dio ejemplo a sus discípulos, a los 12 discípulos, del ministerio y de la obra que Él quería hacer en todas las personas. Entonces, en ese entonces, los discípulos pensaron de que eso era solo para los judíos, porque era su entorno donde vivían. Sin embargo, después cuando Jesús se fue, ellos pensaron que se había muerto y no había resucitado. Cuando lo vieron resucitado, entonces ellos creyeron en la resurrección y el ministerio y fueron llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés. Después de eso vemos que los discípulos que habían estado con Jesús fueron apóstoles y su ministerio cambió. Ellos cambiaron porque vieron la resurrección, vieron cómo Jesús había muerto, pero había resucitado y tenía sus marcas. ¿Y quién fue el que fue incrédulo y le dijo, si no te toco, no creo? Fue Timoteo. Timoteo fue, ¿verdad? Tomás. No, perdón, Tomás. Ya me estoy yendo. Timoteo era discípulo de Pablo. Sí, fue Tomás. Tomás le dijo, si no toco tu costado, no creo. O sea, lo estaba viendo de frente, pero no creía que Él había resucitado. Entonces, ¿hasta dónde llega el ser humano? A no creer en lo que dice la palabra del Señor. Sin embargo, después de eso, creyeron los discípulos y su ministerio creció. Hubo persecución en la iglesia, en el libro de los Hechos narra mucho eso, no vamos a entrar en detalles. Pero la llenura del Espíritu Santo fue lo que marcó el ministerio de los apóstoles para que ellos siguieran expandiendo el Evangelio como lo hizo Jesús. Y a mí me llama la atención en qué momento fue que se expandió o creció con poder ese ministerio de esos apóstoles, ¿verdad? Porque dice aquí en Hechos 1, del 4 al 5, cuando Jesús les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, ¿verdad? Y lo podemos leer después, ¿verdad? Que fue en el momento del Pentecostés, ¿verdad? Donde ellos fueron bautizados y ellos empezaron a hablar en lenguas. Y cómo fue que se desarrolló ese ministerio en cada uno de los apóstoles, que a tal punto que leemos, ¿verdad? En Hechos que, bueno, cuando Pedro predicó y que se añadieron a la iglesia, dice, ¿verdad? Que 3,000, que 5,000, o sea, fue grande, ¿verdad? Y fueron usados los apóstoles con gran poder, ¿verdad? Y miremos a Pablo también, ¿verdad? Todo lo que hizo, cómo se expandió, ¿verdad? El evangelio en todas esas áreas y cómo fue que fueron obrando eso de tal manera, ¿verdad? Pero fue el Espíritu después de haber sido llenos, ¿verdad? Y lo importante aquí recalcar es que ellos fueron obedientes, ¿verdad? Fueron obedientes, esperaron, el Señor no les dijo, miren, mañana, en 3 días, no, ¿verdad? Ellos esperaron hasta que
fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu. Sí, creo que la iglesia necesita ese poder, necesita ser llena del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor. Y no solamente leer la palabra y orar, sino buscar ser llenos del Señor. No se nos debe olvidar de que el Señor desea que seamos llenos para que Él nos pueda usar. No quiere decir que no nos use, pero qué mejor que seamos llenos del Espíritu Santo para que el Señor tome control de nosotros y podamos ser usados por Él. Y queremos compartirles, después de todo esto que les hemos dicho, algunas otras cuestiones sobre este tema siempre. En los Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se lo dijo el Señor a sus discípulos. ¿Qué quería decir eso? De que el Señor quería de que se expandiera, que empezaran primero donde estaban ellos, en Jerusalén, después salieran a las afueras de Jerusalén, que era Judea y Samaria, y después hasta lo último de la tierra, o sea, en todo el mundo. Después Jesús vino y dejó esa promesa para todos, dejó su Espíritu Santo, y había dicho que el Espíritu Santo nos iba a estar con nosotros para guiarnos. Entonces, eso es lo que debemos de tener claro, que el Señor Jesús no está acá, pero su Espíritu Santo está acá, y es el que nos va a guiar. Hechos 2 del 1 al 4 habla sobre eso. Debemos anhelar ese poder, saber que Jesús anhela que lo tengamos, y debemos de tener la confianza de que vamos a hacer su obra y el ministerio que Él nos ha encomendado, pero con ese poder. Debemos de tener claro que nosotros podemos ejercer el ministerio que cada uno tiene, el ministerio que el Señor nos ha dado, cualquiera que sea el ministerio. A veces uno espera los ministerios que se ven. Yo quiero predicar. ¿Quién no ha dicho eso? Pero ¿predicar qué? Estar en un púlpito. Porque el Señor lo que dice aquí, que seamos testigos en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No está hablando de que seamos testigos solo en un púlpito. Entonces tenemos que entender en realidad qué es lo que quiere el Señor. Con nuestra familia, ¿verdad? Enseñar eso. Con todos, ¿verdad? A veces es difícil, incluso con los compañeros de trabajo. Uno debería testificarles y a veces uno no lo hace, o le cuesta a uno. Pero imagínense ustedes, si uno está lleno del Espíritu Santo, no hay barrera que se interponga. Uno lo haría sabiendo de que la obra es del Señor, y uno pone la semilla. No se va a poner uno a predicar estando trabajando, pero en un almuerzo, en una plática con un compañero, de repente, oportunamente, uno puede lanzar la semilla. Entonces, si nosotros queremos, hablando del ministerio, si nosotros decimos: yo creo que mi llamado es predicar el Evangelio, está bien, pero ¿será que en un púlpito, o será que predicar a toda la gente? Porque eso es lo que dice el Señor aquí. Aquí no dijo el Señor: prediquen en la sinagoga, que era análogo a lo que es buscar reunidos juntos, ¿verdad? La iglesia ahora. Así no les dijo Jesús. Les dijo: vayan y prediquen, salgan a predicar. Eso fue lo que les dijo. Entonces el ministerio es más que predicar en una reunión. O sea, si el Señor nos da el privilegio de predicar en un discipulado, en una reunión por algún motivo, ¿verdad? O en la iglesia, ¿verdad? O en algún grupo de la iglesia, pues qué bueno. O en la misma iglesia, en el púlpito general, pero eso es parte de lo que el Señor da, pero no es el ministerio. El ministerio es lo que nosotros hacemos, que el Señor nos pide que hagamos, porque Él dice que lo hagamos en la tierra, prediquemos. Eso es una tarea de todos. Entonces, nos iba a dejar un ayudador y consolador, que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos debe de investir de poder para que nosotros hagamos eso. Hay un testimonio de una hermana que una vez dijo, contaron, nos lo contó un hermano muy querido de la iglesia. Dice que esta hermana iba con su hija en la zona 9 y de la ciudad de Guatemala,
en la Séptima Avenida. Aquí tiene carril doble, creo que. Y ahí estaba en un semáforo. Y su hija iba manejando. Y esta hermana iba a la par. En eso dice que se acercó una moto con 2 personas y le tocaron bien fuerte del lado de su hija que iba manejando, del lado izquierdo, donde va el piloto. Ella llevaba el carro y su hija se asustó y bajó el vidrio. Dice que eran 2 ladrones. Y cuando estos 2 ladrones, y cuando la hermana, la mamá, vio que eran 2 ladrones, porque no sé el detalle de lo que dijeron, no recuerdo bien la historia, pero sí recuerdo el evento, de lo que contó este hermano. Dice que la hermana empezó a hablar en lenguas. Fue lo único que se le ocurrió. Solo eso hizo. Cuando vio que su hija abrió el vidrio y los ladrones, pues, me imagino que le iban a robar o algo le dijeron, no sé qué le dirían. La hermana empezó a hablar en lenguas bien fuerte. Y solo hizo eso a la hermana. Dice que los ladrones se asustaron y se fueron. Imagínense. Entonces, ese es el poder del Señor. Porque nadie sale huyendo solo así. Pero hasta la misma palabra lo dice, ¿verdad? Dice ¿qué es lo que dice en Efesios? Dice que nosotros tenemos la armadura de Dios. Y es importante que sepamos de que solo podemos ver la obra del Señor y su poder siendo llenos del Espíritu Santo. Pero si nosotros supongamos que tuvimos una pelea, por ejemplo, temprano, o yo tuve una discusión con mi esposa, voy enojado, voy irritado, voy estresado, voy pensando cosas que yo le iba a decir esto y como ella me dijo, yo le había dicho esto y cuando regrese le voy a decir y no me tiene que decir nada, aquí mando yo, imagínense cosas así, ¿verdad? A veces uno piensa cosas y uno va peleando. La mente trabaja a 1000 por hora. Sí. Si a uno le sucediera algo así, como lo que le sucedió a esta hermana con su hija, uno no va a hablar en lenguas. O uno no va a venir y recordarse. Uno se recuerda del Señor. Señor, por favor, que no me maten. Eso diría uno. Pero si uno va con el poder del Espíritu Santo, el Señor lo puede librar a uno y uno puede ver cosas grandes. Pero no sé si a veces no se le ha dado la importancia de este detalle a uno, de que uno día a día debe vivir anhelando esa llenura y estar lleno siempre del Señor. Eso es como un vaso. Los domingos uno va a la iglesia, uno canta, uno alaba al Señor, hay quienes derraman sus lágrimas, hay quienes dicen, hoy recibí el Señor y el Señor me habló, me ayudó, me fortaleció y sale contento uno. Y para los que no sabían, el domingo es el primer día de la semana, no es el último. Es el primer día donde uno comienza su semana, no es el lunes. El lunes uno empieza a trabajar, pero el primer día de la semana es domingo. Entonces uno empieza su día buscando al Señor y qué bueno, dice uno. Y al lunes se le olvidó a uno. O el mismo domingo al salir de la iglesia se le olvidó a uno a qué fue. Y qué hizo y hasta qué predicó el pastor o el ministro que estuvo predicando. Sí, yo ahorita que contaste esa historia recuerdo una vez cuando uno de nuestros hijos estaba pequeño, porque a veces uno cuando mira a los hijos pequeños, uno cree que no son estorbados por el enemigo, pero el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Como dice la palabra, buscando a quien devorar y buscando a quien molestar. Y yo recuerdo una vez ustedes que a mi hijo le dio un berrinche bien fuerte, pero así yo sentí algo tan diferente, tan feo. Y no, dije, esto no es un berrinche común. Y entonces recuerdo que estábamos en la mesa y no me lo llevé para el baño, ¿verdad? Y lo voy a corregir. Pero era un berrinche bien que a mí, al inicio me impactó, yo me sentí bien extraña y entonces cuando yo le pegué, ¿verdad? Y cuando le pegué,
yo sentí del Señor, ustedes empezar a orar y empecé a orar, ya no así le pegué al inicio, ¿verdad? Pero después sentí eso del Señor en mí y empecé a orar por Él, empecé a reprender todo espíritu que estaba estorbando y en mí, ¿verdad? Y empecé a hablar en lenguas y incluso mi suegra que estaba afuera, porque estábamos almorzando, ella estaba afuera y escuchó y también ella se puso a orar y fue algo bien tremendo, ustedes, que yo digo, de veras que el poder del Señor y el discernimiento, ¿verdad? Solo el Espíritu lo puede hacer, ¿verdad? Porque a veces uno no reconoce muchas cosas que son espirituales, pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él es el que pone en nosotros y el que pelea por nosotros, ¿verdad? Porque dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste de maldad. Contra todo eso es nuestra lucha, ¿verdad? Entonces es por medio del Espíritu que Él pone en nosotros y el que pelea por nosotros es Él, ¿verdad? Y el que tiene toda la victoria es Él, ¿verdad? Y entonces yo quería contarles esta experiencia porque realmente tenemos que anhelar eso, ¿verdad? Porque en cualquier momento y en cualquier circunstancia que nosotros ni nos imaginemos, ese poder es manifestado, ¿verdad? No porque nosotros, somos tan santificados y cómo buscamos y somos merecedores, no, ¿verdad? Sino que es porque es a través del Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu que Él manifiesta esas obras en nosotros. Sí, y les voy a leer esto, muy importante que lo sepamos, que lo recordemos. Hechos 2:17 al 21. Habla sobre el poder del Espíritu Santo. Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones. Nuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre siervos y siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esta es una promesa del Señor para todos. Para todos. No está excluyendo a nadie. Y incluso hay quienes de repente sueñan cosas. El Señor les da sueños. Hay quienes sueñan bien claro. Yo a veces no sueño claro. Sueño que estoy aquí, sueño que estoy allá y sueños a veces incoherentes y a veces ni me recuerdo de los sueños. Pero hay gente que sueña sueños bien específicos. Y no sé si tendrían interpretación. Hay quienes también dicen, es que soñé un estorbo en la noche. Y tal vez comieron frijoles con chicharrones y como 10 tortillas y una Coca-Cola. Entonces también hay que saber por qué es que uno sueña a veces así. Pero hay personas que sueñan bien claro y a veces son sueños de parte del Señor. Cuando el Señor inquieta y el Señor da la interpretación. Eso está en la palabra. No vamos a meternos mucho a eso, pero voy a que el Señor puede usar a cualquier persona de diferente manera, de maneras misteriosas que nosotros no sabemos. Pero si queremos nosotros tener esa promesa del Señor, nosotros debemos de anhelar esa llenura del Señor. Recuerdo una hermana muy querida también, que Dios la usó y la sigue usando mucho. Ya es de la tercera edad, pero la amamos en el Señor. Y ella en su momento le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres quién eres realmente. Y quiero vivir ese evangelio de poder que dice tu palabra. No solo ir a la iglesia, cantar, orar y tener una vida normal. Quiero experimentar ese evangelio de poder. Y el Señor la usaba mucho en administración, la usaba mucho en discernimiento y en el don de ciencia que habla la palabra del Señor. Entonces uno no sabe en qué lo va a meter el Señor, pero creo que uno lo tiene que anhelar. No solo debemos de ser cristianos evangélicos, o más bien dicho, no solo debemos de ser discípulos del Señor y conformarnos con ir a la iglesia y estoy bien y tengo un trabajo, o tengo una provisión, o mi negocio va bien y estoy bien, busco al Señor, sirvo en esto. No, debemos de anhelar esa llenura del Señor plenamente. Y
que el Señor nos use. Van a haber batallas, pero también así va a venir la fortaleza del Señor para nuestras vidas. Conclusión. La promesa del Espíritu Santo es para los que aceptamos y creemos en Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, sin ninguna excepción. Lo podemos ver en Mateo 3, Juan 16, 17 al 15 y Gálatas 3, 14. Nuestra familia debe saber que el Espíritu Santo es derramado en nosotros para que ejerzamos el ministerio que Dios nos ha dado y bendigamos a otros en el nombre de Jesús. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es para todos. Busquemos esa llenura, el Señor nos puede llenar plenamente. Y cuando el Señor nos llene, nosotros vamos a saber que hemos sido llenos del Señor. Así es. Anhelemos, hermanos, nosotros somos el pueblo del Señor. Y como pueblo, pues el Señor nos quiere usar, ¿verdad? Y tengamos eso en nuestro corazón, el buscar al Señor, el anhelar ese poder, ¿verdad?, que viene a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fue un gusto para nosotros compartir con ustedes siempre la palabra del Señor. Gocémonos todos los días, busquemos al Señor y anhelemos que nosotros, nuestra familia, los nuestros, tengamos esa llenura de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.